Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 al versículo 6. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 al versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, mira ahora que vamos a recibir tu palabra. Habla nuestra vida, habla a nuestro corazón, guíanos a toda sabiduría y a toda verdad. Que sea tu palabra, Señor, enseñándonos en esta tarde, noche ya. Que sea tu palabra, bendito Dios, haciéndonos entender y comprender que no es lo que nosotros creemos o pensamos, sino lo que tú mandas, lo que tú ordenas. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Amén. He tomado este libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 al versículo 6, para hablar bajo el tema la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Vamos a entenderlo a través de la palabra. Vamos a comprenderlo a medida que vaya desarrollándose el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de estar atentos a la bendita palabra de Dios. Amén. Estar nosotros, hermano, receptivos a lo que quiere decir en realidad, porque para algunos debe de ser, hermano, algo nuevo. ¿Qué es esto de la voluntad permisiva de Dios? Yo solamente sabía que había la voluntad de Dios, hermano. Hay la voluntad perfecta de Dios y hay la voluntad permisiva. Y queremos ver qué es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es aquella que, aunque Dios no está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros vamos a hacer, Él lo permite, porque Dios, hermano, ha puesto en el ser humano el libre albedrío. Amén. Dios no le obliga a nadie, Dios no lo va a exigir, Dios no lo va a arrastrar, Dios tampoco lo va a empujar. Si el hombre no quiere algo, punto, se acabó, no quiere. Porque nosotros vemos a Dios en el huerto del Edén. El hombre y la mujer, hermano, eran hombres puros. Había inocencia de tal manera que andaban desnudos y ellos no tenían vergüenza. ¿Qué hizo que ellos tengan vergüenza? El pecado. Pecaron y se escondieron de Dios, porque el pecado trae vergüenza. El pecado hace que el hombre, hermano, huya de Dios, se esconda de Dios. Ahora Dios pone en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios fue claro, hermano. Dios no le dijo, ¿sabe qué? Si ustedes comen, le va a dar cólico, le va a salir lombrices, le va a doler, le va a hacer ay, 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 la barriga. No, hermano. Dios fue claro, porque cuando Dios habla
como dice estos versos que acabamos de tomar, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, mire lo que dice. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, es perfecto. En la creación nosotros vemos, hermano, cada cosa que Dios hizo fue perfecto. El hombre ha ido distorsionando la perfección de Dios. Ahora, muchos predicadores, muchos concilios y hasta muchos cristianos siguen distorsionando la verdad de Dios. No, es que eso no es así, eso no quiere decir. Es que en el griego original no dice eso. No, es que en el hebreo, por eso tienes que estudiar hebreo. Yeshua HaMashiach, así se dice. Shalom se dice, hermano. Y ahora el cristiano evangélico quiere caer en el judaísmo, quiere seguir esas enseñanzas. Alguien aconsejaba y decía, usted no puede seguir todas las enseñanzas hebreas, porque hay enseñanzas hebreas que están distorsionadas, porque hay gente que está usando las enseñanzas, las costumbres antiguas hebreas para justificarse en su pecado y en su maldad. Por eso que usted y yo, nuestra fuente fidedigna tiene que ser la palabra de Dios. Y si hay dudas, hay que ir a preguntar a Dios a través de la oración. Hay que pedirle al intercesor, que es el amado Espíritu Santo. No entiendo, no comprendo, ¿qué es esto? Enséñame. Quita esta duda, quita esto que hay en mi corazón. Mire lo que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Ahora hay iglesia para homosexuales, ahora hay iglesia para lesbianas, ahora hay predicadores para lesbianas y para homosexuales. No, es que Dios me ha hecho así. Mentira. Lo que Dios ha hecho, hermano, son cosas perfectas. Mire lo que dice, porque todos sus caminos son rectitud. Los caminos de Dios, hermano, nos llevan al cielo. Los caminos de Dios no tienen atajos. Mire lo que dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. En Dios no hay sombra de variación. En Dios, hermano, no hay mal. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Mire lo que dice, es justo y recto. Cuando de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, hermanos, predicadores y líderes, a veces nosotros queremos utilizar la palabra a nuestra conveniencia. ¿Cuántos a través de la palabra quieren manipular? ¿Cuántos hombres, hermano, aunque no buscan a Dios y dicen, no, es que la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar y tú tienes que obedecerme, tú tienes que hacer lo que yo te digo? ¿Y por qué él no hace lo que dice la Biblia? ¿Y por qué los predicadores no obedecen todo lo que Dios manda? Mire lo que dice el versículo 5. La corrupción no es suya, es de sus hijos en la mancha. Dios no falla, en Dios no hay pecado. Hay lo que se conoce, ese símbolo asiático conocido como el yin yang. Y el yin yang dice que en medio de todo lo malo, en medio de lo oculto, de lo perverso, de lo satanista, hay algo bueno. En medio de toda la maldad, en lo muy profundo del diablo, hay algo bueno. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y que en todo lo bueno y lo puro siempre hay algo malo. No, el Dios que nosotros tenemos es un Dios perfecto. Es un Dios santo, santo, santo. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Pero mire qué tremendo es. Aquí viene la primera pregunta. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Uy, qué duro. No insulte, pastor,
lea su Biblia, ahí está escrito en la palabra de Dios. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Hermano, Dios nos ha traído a este planeta Tierra con un propósito, que nosotros le creamos, le obedezcamos y le amemos. No en lo que nosotros creemos, no en lo que a nosotros nos conviene, sino en todo. Mire, he tomado este libro de Deuteronomio 32, versículo 4 al 6, para hablar bajo el tema la voluntad permisiva de Dios. Dios hizo al ser humano con la capacidad, hermano, de poder tomar decisiones. Amén. Dios no ha creado máquinas, Dios no ha creado robots. Dios ha creado hombres y mujeres con pensamientos. Dios le ha puesto libre albedrío. El hombre decide si obedece o no obedece, si hace lo bueno o hace lo malo, si se consagra a Dios o se termina de desbaratar por el pecado. Pero Dios le ha dado al hombre la capacidad de tomar decisiones. Pero Dios, hermanos, Dios es muy claro cuando dice las cosas. Estábamos hablando de Adán y Eva, cuando Dios le dijo a Adán: el día en que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. No estaba hablando, hermano, de una manera inmediata, pero más tarde el hombre y la mujer tuvieron que morir por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa... ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Solamente desobedecer a Dios. ¿Sí o no? No es, hermano, que hubo ahí adulterio en el huerto del Edén. ¿Cómo va a haber, pastor, si había un hombre y una mujer? Algunos estudiosos, hermano, que de tan estudiosos que son, se comienzan a torcer y a dañar. Dice: no, es que el pecado de Adán, el pecado de Eva es que Eva tuvo relaciones íntimas con la serpiente. Hermano, mire usted, la Biblia no dice eso. La gente saca sus propias conclusiones, pero, hermano, nosotros tenemos que entender que si nosotros desobedecemos a Dios, van a haber consecuencias. ¿Sí o no? Desobedeció Adán y Eva y tuvieron que morir. Tuvo que entrar la muerte, la enfermedad, la tierra tuvo que ser maldecida. Ahora, bendito sea el Señor, nosotros tenemos que entender, como le decía, hermano, que Dios no nos va a obligar a que nosotros le creamos, a que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué? Porque hay dentro de nosotros lo que se llama el libre albedrío. Amén. Ahora vamos a ver un ejemplo de la voluntad permisiva de Dios, porque hay muchos ejemplos en la Biblia, pero dice el libro de Números, ya que hemos pasado leyendo por este libro de Números y estamos por terminar el libro de Números ya mañana entramos, hermano, al último libro del Pentateuco, ¿sí o no? Al quinto libro de la Biblia, y nosotros vamos a ver en este capítulo 22 a dos personajes: a un rey de Moab llamado Balac, un hombre que estaba asustado y preocupado por las cosas que se escuchaban del pueblo de Israel, cómo habían salido libertados de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, y cómo, hermano, Israel tenía que pasar por sus tierras porque iban a una tierra prometida. Pero mire usted, está este rey llamado Balac, rey de Moab. Está un hombre, hermano, que no sabemos cómo recibió las capacidades para poder profetizar, para poder, hermano, conocer al Dios Todopoderoso. Pero ahí está ese hombre llamado Balaam, y nosotros vamos a ver el capítulo 22 de Números, versículos 5 y versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios
El miedo los estaba embargando. Y Balac dijo: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Mire usted, hermano, Balac sabía que no podía, hermano, salir victorioso frente a este pueblo, a esta nación, a este grupo llamado Israel. ¿Sí o no? Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe que no va a poder contra el Dios Todopoderoso. Pero el Dios Todopoderoso tiene un pueblo y se llama Israel. Tiene un pueblo, hermano, gentil, y se llama la iglesia. Y como no puede el diablo con el Dios Todopoderoso, entonces va a atacar a su pueblo. Nos va a atacar a nosotros de tal manera, hermano, que va a distorsionar la palabra de Dios, de tal manera que va a usar a otras personas. ¿Para qué? Para que nosotros no obedezcamos a Dios, para que nosotros creamos que lo que estamos haciendo está bien. No, Dios es amor. ¿Cómo Dios va a enviar a sus hijos a un fuego eterno? ¿Qué Dios amoroso va a hacer eso? No, ningún Dios lo va a hacer. Ningún Dios llamado Jehová, hermano, va a hacer ese tipo de crueldad. Pero aquel que tiene a Dios, hermano, tiene que hacer la voluntad perfecta de Dios. Eso no quiere decir, hermano, no, es que Dios me ha permitido, porque Dios no me ha dicho nada. Dios no me ha puesto obstáculo, es verdad. Hay momentos donde Dios no va a poner impedimento, pero nosotros tenemos la palabra. Balaam sabía que no podía maldecir a Dios, porque, hermano, había una promesa sobre el pueblo. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2? Cómo Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era promesa de Dios, hermano, para Abraham. Y las promesas de Abraham pasaron a Isaac, y las de Isaac pasaron a Jacob. Y el pueblo de Israel tenía la promesa de Dios. Alabado sea Cristo. Tenía la promesa, tenía la ley, pero, hermano, el pueblo de Israel era muy rebelde. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios a este personaje llamado Balaam. Algunos dicen que era profeta, porque en verdad hablaba de parte de Dios. ¿Sí o no? Hablaba, hermano. Dios hablaba con Balaam. Aunque este hombre no era, hermano, israelita, pero Dios hablaba. Este capítulo 22, 23, 24, hermano, nos habla cómo Dios le comienza a mostrar a ese hombre llamado Balaam que sus intenciones no eran puras, que sus intenciones no eran buenas. Amén. Mire lo que la palabra de Dios dice, el
capítulo 22, versículo 32, y el ángel de Jehová dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El corazón de Balaam no era un corazón recto delante de Dios, hermano. ¿Cuántos se pueden llamar cristianos, predicadores, pero su corazón es recto? ¿Cuántos pueden, hermano, ser pastores de trayectoria, pero su corazón es recto? ¿Cuántos cristianos pueden tener años en el evangelio? Pudieron haber leído la Biblia 1 vez, 5 veces, 20 veces, 50 veces en su vida, pero su corazón en realidad es recto delante de Dios. Que Dios pueda decir: he visto tu corazón y tu corazón me agrada. Porque antes de pensar en ti, primeramente piensas en mí y piensas en mis cosas. Porque primeramente quieres agradarme a mí y eso me agrada. Tu corazón es desinteresado, no hay ambición en tu corazón, no hay maldad en tu corazón. Hermano, eso es algo maravilloso. Nosotros podemos ver, algunos dicen de Balaam que este hombre era adivino. Y el versículo 7 dice que le trajeron, hermano, los de Moab, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, trajeron a Balaam dádivas, regalos de adivinación. Le trajeron, muy bien, ese acá es un adivino, porque él acierta todo lo que dice. Llévenle regalos, hermano. Los regalos son comprometedores. Un jovencito, yo ya tenía, hermano, tenía casi 30 años tenía. Y un joven cristiano un día me dice: oye, Yuri, ¿qué estás haciendo? Le digo: ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque eso que llevas, ¿qué es? ¿Para quién es? Le digo: no, un regalito que voy a hacer. Tú sabes que a través de los regalos uno puede enlazar a una persona. Y cuando regales algo, la persona no te va a decir no, y tampoco te va a rechazar porque tú, en otras palabras, le estás comprando con regalos. Ten cuidado, Yuri, así no. Mira, hermano, un jovencito me aconsejaba a mí, a una persona ya adulta. Cuando yo me puse a pensar, dije: tiene razón. No, yo ya no llevo ese regalo porque eso no es correcto, eso no está bien. Porque eso no dice cosas buenas de mí. Hermano, nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios que este hombre, aunque no era israelita, tenía conocimiento del Todopoderoso. Porque él más adelante va a mencionar que él, hermano, él tiene temor de Dios, que él ama a Dios. Pero mire usted, no basta solamente con decir que amamos a Dios. Tenemos que nosotros demostrarlo no solamente con nuestra boca, sino con nuestro proceder, con nuestra actitud. Cristo vive para siempre. ¿Quién le enseñó? ¿Usted se acuerda cuando la Biblia habla del sacerdote llamado Melquisedec? ¿Quién lo estableció como sacerdote a Melquisedec? Melquisedec no era israelita, porque el pueblo de Israel ni existía. Todavía no existía. Pero hermano, ya había un sacerdote. Y dice la Biblia que Abraham trajo del botín el diezmo de todo lo que había recogido en la batalla. Y se lo entregó a este sacerdote llamado Melquisedec. Ahora, la Biblia también habla del suegro de Moisés llamado Jetro. Y dice la palabra de Dios que cuando Jetro vino a visitar a Moisés, lo encontró ahí reunido con todo el pueblo, atareado ahí. ¿Quién le dio sabiduría a Jetro? Porque Jetro no era israelita, no era del pueblo de Israel. Pero hermano, la Biblia dice que Jetro aconsejó a Moisés. Estás mal, Moisés, así no. Se te va a terminar de fundir los fusibles y ahí vas a quedar. ¿A dónde dice que vas? Voy a Canaán, a tierra prometida. Tú
tú no vas a llegar ni a pasar el desierto si sigues así. No hagas, delega responsabilidad, da los encargos más livianos a los demás y los más complicados, encárgate tú. Porque necesitas estar bien, necesitas estar saludable. Mire, hermano, qué sabiduría. Ahora vemos a Balaam, este hombre que Dios comienza a hablar con él, que lo estaban buscando, porque dice la palabra de Dios, porque Balac, el rey de Moab, ¿qué le dice? Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Estaba angustiado, estaba desesperado, pero, hermano, la solución para Balac era traer a este profeta. Si era profeta, hermano, era un profeta malo, era un profeta no recto, era un profeta corrupto, porque la motivación de ir Balaam con Balac, hermano, ¿cuál fue? Porque iba a haber plata, ¿sí o no? Mire lo que dice el versículo 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Esa era la confianza del rey de Moab. Tenía su fama, Balaam, ¿o no? Hermano, a veces uno dice, no, ese no sabe nada. Yo voy a buscar a fulano de tal que sí sabe. Había un caso de un hombre que se había casado, era cristiano, la mujer le fue infiel, ese hombre se tuvo que quedar, hermano, solo, la mujer lo abandonó, pero en cada lugar que él iba, en cada evento que él estaba, él siempre se acercaba a los pastores. Ya los pastores lo conocían porque su pregunta siempre era la misma. ¿Y cuál era la pregunta? Si él se podía volver a casar. Y los que conocen la palabra, hermano, le decían, ¿sabe qué? La Biblia dice que si por causa de la fornicación, del adulterio, que, hermano, que le dé carta de repudio, pero no se puede volver a casar, que se quede así como está. Y le preguntaba a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y todos le decían, o casi todos le decían lo mismo. Pero él no se cansaba de preguntar hasta que alguien por ahí le dio un consejo como él quería y dijo, bueno, aquí está, me lo dijeron, entonces me caso, y se fue a casar. No, pero pastor, yo conozco profetas casados, recasados, divorciados, y siguen profetizando. Pero ¿quién le hablará? Porque el espíritu que hace hablar al hombre es Espíritu Santo. Amén. Mire usted, que la gente manipule a los demás, hermano, haciendo creer que Dios está con él, con ella, es problema de él, de ella, y un día se encontrará con Dios. ¿Sí o no? Porque los mandamientos son claros. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano. No, es que Dios me ha dicho así, cuando Dios no ha mandado a decir nada. Cristo vive para siempre, hasta que agarró y se casó. Bueno, su problema. Un día tendrá que arreglar cuentas con el Dios Todopoderoso. Mire usted, ahora, este hombre Balac, dice la palabra de Dios, envió ancianos a buscar a Balaam, llevaron regalo, y ¿qué hizo Balaam? Lo recibió, versículo 8, les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿En verdad Dios hablaba con él? ¿Sí o no? Mire lo que dice. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 9. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿No sabía Dios? ¿Habrá que contarle algo a Dios?
No, hermano, Dios lo mira todo, Dios lo escucha todo, Dios lo conoce todo, Dios está en todo lugar. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Pero usted y yo vamos conociendo a Dios a medida que vamos leyendo la Biblia. Y el día en que usted esté orando y buscando a Dios y escuche una voz que le pregunte: hey, ¿y qué piensas de esto? Acuérdese de Balaam, que Dios le está preguntando para ver qué hay en nuestro corazón, para sacar, porque la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Que por nuestra palabra vamos a ser justificados o condenados. Tal vez Dios quería probar a Balaam para ver qué le respondía Balaam. Mire lo que dice: y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Alabado sea el Señor. Él está diciendo: ven, tú lo maldices y la victoria es segura. No, hermano, pero él dice: quizá, tal vez, de repente, tal vez aciertes como siempre aciertas, pero ven. Su confianza estaba ¿en quién? En este profeta malo. Hermano, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios. Alabado sea el Señor, no en el horóscopo, no en fulano, en sutano, en mengano. No, uy, efectivo el consejo que me dé. No. Usted y yo tenemos el consejo más seguro, la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, pero ¿por qué Balaam se atreve a retener a estas personas? Ya vino regalo, y si vino regalo una vez, puede venir regalo la segunda vez. La motivación de Balaam, hermano, no era algo sencillo. Este hombre amaba la plata. Eso dice uno de los versos que hemos leído. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. Hermano, la voluntad perfecta de Dios, ¿cuál era? Que no vaya. Dios no le dijo: ¿sabe qué? Anda. Porque, hermano, Dios dice sí o Dios dice no. Dios no dice de repente, Dios no dice tal vez, Dios no dice quizá, Dios no dice, hermano, ahora no, pero mañana puede ser que cambie de parecer. No. Cuando Dios dice no, Dios conoce el futuro, Dios conoce las intenciones, Dios conoce lo que va a suceder. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce, hermano, las intenciones de nuestro corazón. Alabado sea el Señor. ¿Quién le puede contar a Dios las cosas si Él lo conoce todo? ¿Sí o no? Hermano, Dios no se equivoca. Dios siempre va a querer para el hombre lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos sus hijos. Somos su pueblo, somos nosotros su real tesoro, somos la niña de sus ojos, somos aquellos que hemos sido redimidos a precio de sangre. Dios, hermano, en su gran preocupación por rescatar al ser humano, envió a su único hijo. Sé que no somos cualquier cosa. El diablo, que el Señor lo reprenda, mirará al ser humano como cualquier cosa, pero el Dios del cielo mira algo precioso en nosotros, mira algo valioso. Son mis hijos. Y aun cuando Dios se enoje y esté airado con nosotros, hermano, ahí está el intercesor Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Padre, yo pagué por él, yo pagué por ella, perdónalo.
dale una oportunidad. No, el hacha ya está puesta a la raíz. Deja que corte este árbol porque no sirve, porque no da fruto. No, deja que yo lo voy a limpiar, deja que yo lo voy a abonar. Espera un año más. Qué tremendo y qué maravilloso poder tener a Cristo nuestro Señor como nuestro abogado, como nuestro intercesor, hermano. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a Balaam? Habían venido los ancianos, ¿para qué? Para llevarse a Balaam. ¿Cuál era el trabajo de Balaam? Tenía que maldecir al pueblo de Israel, nada más. Pero Dios fue claro y Dios le dijo, ¿qué le dijo? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Por eso, hermano, el brujo tiene que estar mal de la cabeza. El brujo tiene que tener, hermano, dañadas las neuronas para querer meterse y destruir al cristiano. Porque si Dios dice que somos benditos, no hay diablo y no hay demonio que maldiga nuestras vidas. Pero aunque no nos puede maldecir directamente, va a buscar la forma y la manera de engañarnos y hacernos creer, hermano, que Dios está permitiendo eso. Y ahí nos va a terminar de hacer pedazos. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Amén. Mire lo que dice, porque bendito es. Ahora, nosotros vemos, Dios fue claro con Balaam, hermano. Cada uno de nosotros que buscamos a Dios, que consultamos a Dios, tenemos que tener las cosas claras. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Hay un testimonio de una mujer cristiana que estaba, hermano, la hija le insistía y le insistía. Mamá, déjame ir a jugar vóley, mamá. Y la muchacha había sido cristiana y se apartó de los caminos de Dios, dejó la falda y comenzó a usar sus shorts, sus licras. Mamá, déjame ir a jugar vóley. No, hija, ya está tarde. No, pero mamá, no seas así. Pero usted es muy exagerada, mamá, muy extremista, muy legalista, mamá. ¿Qué le cuesta? Un ratito nada más, hermano. Y esas palabras bastaron para atravesar el corazón de la madre. La madre le dijo, bueno, ya, pero un ratito verás. No te demores mucho. ¿Cómo termina el testimonio? Unos satanistas se encontraron con la muchacha. Se la llevaron, la abusaron, la mataron, la descuartizaron. Mire qué terrible. Y cuando encuentran a los satanistas, dice, sí, nosotros le entregamos en sacrificio a Satanás. ¿A quién? A una joven que creció en la iglesia, a una joven, hermano, que se descuidó espiritualmente. Y mire cómo terminó. Cuando Dios dice no, es no. Y cuando nosotros, hermano, digamos no, pero mi papá dice no, ahorita lo voy a decir a mi mamá. Mamá, ¿sabe qué? Mira, mi papá es un viejo aburrido, anticuado, un prehistórico, un cavernícola. Es muy exagerado ese hombre. Mamá, dame permiso. No, me voy a meter en problemas con tu papá. Dame permiso, mamá. Yo también cuando tenga que guardarte los secretos, yo te guardo la espalda. No, hermano. Las cosas se tienen que decir como son. Si papá dice que no, la mamá tiene que decir no. Si Dios dice no, el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, hermano, acatar lo que Dios le dice. No, pero Dios es bueno. No, ya, yo me voy, lloro, me arrepiento, Dios me perdona, porque la Biblia dice que el corazón, la Biblia enseña que el corazón de Dios es como el corazón de una madre. Porque la mamá cuando ve llorando a su guagua se derrite. Ya, no importa, te perdono, ven. Hermano, el Dios que nosotros tenemos es amor, pero también es fuego consumidor. No vaya a creer, a pesar de que Dios dice no y las personas lo hacen, hermano, no quiere decir, ya Dios cambió de parecer. Mentira. Mire lo que la Biblia nos enseña.
Alabado sea el Señor. El rey volvió a insistir. Usted y yo tenemos que saber que el diablo va a utilizar todo tipo de artimañas para engañar. Dijo, muy bien, yo creo que los mensajeros que envié no eran tan atractivos a los ojos de Balaam. Pues voy a mandar ahora príncipes, gente más honorable, gente respetable, gente que con su porte, con su forma de vestir, con su manera de hablar, lo van a lograr convencer a Balaam. Hermano, nadie nos puede sacar de nuestra manera de pensar. No puede venir, llámese pastor, llámese presbítero, llámese profeta, llámese serafín, querubín, arcángel, llámese, hermano, apóstol. ¿Se acuerda cuando vinieron a la unión de las dos calles dos hermanos negritos? Estaba un pastor invitado ahí y vinieron y le dijeron al pastor, déjeme orar por usted. Y el pastor dijo, bueno. El pastor, hermano, mientras estaban orando por él, el pastor también oraba por ellos. Porque hay gente que está equivocada, que está errada. Pero yo no me dejé cuando digo, venga pastor, usted es el pastor de la iglesia, venga para orar. Le dije, ¿sabe qué, varón? Ahí nomás gracias. Porque nosotros creemos que para estos tiempos ya no hay apóstoles, que el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Ahora hay un poco de apóstoles, hermano. No han comprado terreno ni han construido una iglesia. Y ahora yo te declaro apóstol. ¿Apóstol de quién? Si un apóstol tenía que cumplir los requisitos, haber caminado con Jesús, haber visto los milagros de Jesús y haber visto resucitar a Jesús. Pero ahora hay tanto apóstol, hermano. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no creo en eso. No, hermano, muchas gracias. No, usted no puede orar por mí. Gracias. Cuando me quedó mirando a Mendy. Después hablaba con el pastor y el pastor me dice, oye, tú eres muy frontal, varón. ¿Cómo le vas a decir a estos hermanos que no? ¿No ves? Haz como yo. Yo estaba orando por ellos también, porque yo sé que ellos están mal, pero a través de nuestras oraciones ellos pueden salir del error. Ellos pueden salir de la mentira del diablo. Hay que Dios nos dé la sabiduría, Yuri. Hermano, yo me quedé mal, me quedé un poco triste, pero uno está para aprender. Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios cómo Balac no se quedó quieto. Balac, hermano, volvió a enviar, dice el versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Satanás, que el Señor lo reprenda, a muchos los engaña. ¿Cuánta gente es insistente? ¿Cuánta gente, hermano, no? Está ahí, dale y dale. Dice, tanto va el agua al cántaro que se rompe. ¿Sí o no? Una gota o gotas de agua, hermano, que esta sea una roca grande. Y puede haber una gotera, solamente que caiga, gotita a gotita, tic, 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 tic. Pero está de una manera consecutiva. El frío, el sol, las noches, la temperatura, hermano, todo va a trabajar ¿para qué? Para que esa roca se haga pedazos. No con dinamita, no con rotomartillo, hermano, sino a través de gotas nada más. Mire usted, volvió a insistir nuevamente Balac, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Aquí nosotros vemos, hermano, por la palabra de Dios, la debilidad de Balac. Bendito sea el Señor. Pero hermano, ya Dios le había dicho a Balaam
que no, ¿sí o no? A veces uno, no, pero Señor, te pido, te ruego, tú sabes que yo te amo. Escuchaba el testimonio de un hombre que Dios lo estaba utilizando poderosamente. Y este hombre, hermano, le oraba a Dios y le decía a Dios: Señor, tú sabes que toda mi vida te he servido. Yo desde pequeño estoy en la iglesia. Tú sabes, Señor, que yo te he servido. Tú lo sabes. Quiero pedirte, por favor, que me dejes salir una noche. Una noche déjame salir para dar rienda suelta a mi carne. Y al otro día vengo, me arrepiento, te pido perdón, me limpio, me purifico, me santifico. Seguro que estaba leyendo, hermano, los ritos de purificación. Bueno, no importa, anda, revuélcate como el chancho. Ya vienes, te lavas y en la noche vas a ser limpio de tu inmundicia, de tu pecado. Y este hombre, hermano, le dijo a Dios: permíteme. Y Dios le decía: no, pero Señor, te pido. Yo no sé qué es estar con una mujer, yo no sé qué es tomar, yo no sé qué es fumar, yo no sé qué es bailar, yo no sé eso. Déjame, Señor, una noche nada más. Y Dios, a pesar de que le dijo no, ese hombre se fue. Ese hombre tomó, fumó, bailó, se acostó con una mujer hermosa. ¡Wow! Esa es la Barbie. Voy a aprovechar en mi descarrío. Si ya de aquí me voy a arrepentir. Y tuvieron intimidad. Se fueron a un hotel. Pasó lo que pasó. Y, hermano, él volvió. Aparentemente cumplió su promesa. Él vino, se puso a llorar, a orar: perdóname. Hermano, y pasaron los días y vino la consecuencia de su desobediencia. Porque estamos viendo la voluntad permisiva de Dios. Dios no quería, pero tampoco Dios, hermano, le dijo: ¿sabe qué? De aquí no sales. De aquí voy a ser contigo como Jacob. Te voy a descolgar el muslo. Si quieres irte, te vas a ir arrastrando. Voy a traer a mi ángel que te mate aquí, porque prefiero que te mueras y no que vayas a pecar. Hermano, Dios no hizo eso. Bueno, ¿quieres ir? Tu problema. Yo no quiero. Ese hombre se fue, hizo lo que hizo, vino, lloró, le suplicó, le clamó a Dios: clama a mí, yo te responderé. Dice la palabra de Dios: mientras callé, envejecieron mis huesos. Hermano, el hombre lloró su pecado, todo, listo, se levantó, se bañó, se arregló y para adelante como que no pasó nada. Pero pasaron los días y ese hombre ya no era el mismo. Estaba perdiendo las fuerzas, se sentía mal, cada vez más mal, recontra mal, está mal. Y cuando, hermano, él dijo: no, eso acá no es normal, porque yo soy fuerte, porque yo como saludable, porque yo duermo bien, porque yo no tengo vicios. ¿Qué pasa? Se fue al doctor, oh sorpresa, examen, orina, heces, sangre. Y cuando le detectan, hermano, le dan los resultados: Señor, su resultado. Y lo quedan mirando con preocupación los doctores. Le dice: doctor, ¿y qué dicen los resultados? Hay muchas cosas que están bien en usted, pero hay algo muy malo en usted. ¿Qué pasó? Usted salió positivo para VIH-Sida. Hermano, ese hombre adquirió el VIH-Sida en una noche de locura y de placer. Cuando Dios le había dicho que no, él creyó que era sí. Cuando Dios dice no, es no. Mejor es, hermano, hacer la voluntad perfecta de Dios y no irnos por la voluntad permisiva. Porque a veces no pasa nada. Mira a fulano, no le pasó nada. Hermano, usted va a terminar viendo cómo termina Balaam.
Se va a terminar viendo, ya lo vamos a ver. Espero que me alcance el tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ese hombre, hermano, vino llorando a Dios. Le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué has permitido que me contagien? ¿Por qué, Señor, si yo te pedí permiso? Y Dios le habló y le dijo, yo también te dije que no. Yo nunca te dije, anda. Yo nunca te dije, te voy a cuidar, te voy a proteger. Yo te dije que no. Tú dijiste que sí, hiciste lo que tú quisiste. Bueno, es tu problema. Pero tú no me amas, tú no me has perdonado. Y el Dios del cielo le dijo, sí. Porque cuando tú viniste llorando, arrepentido, yo tomé tus palabras, te perdoné. Pero el pecado, la desobediencia tuya, tú la tienes que pagar. O sea que me voy a morir, te vas a morir. Yo te perdono, pero este VIH-Sida va a acabar contigo. Hermano, en la voluntad perfecta de Dios, nosotros siempre debemos de estar. No podemos irnos por la voluntad permisiva. Es que a fulano, mira a sultano, mira a mengano. Hermano, nosotros tenemos que mirar a Cristo. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. No lo que la gente diga, no lo que a la gente le parece. Alabado sea Cristo. Cristo vive para siempre. Mire usted que dice la palabra de Dios, versículo 19. Dice la palabra de Dios, os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo me vuelve para que yo sepa. A ver qué dice. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Hermano, Dios es claro. La voz de Dios tiene que retumbar aquí en esta cabeza. A veces esta cabecita es media dura, ¿sí o no? No, es que no, yo no creo, parece que no es así. A ver, voy a volver. Hermano, ¿cuántas veces queremos que Dios nos diga que no o que sí? Quiero que me sirva, no, pero mi trabajo y ahora y mis estudios y esto. Hermano, cuando Dios dice sí es sí, y cuando Dios dice no, es no. Mire, ¿qué está diciendo? Bueno, ¿qué dice aquí? Voy a volver a preguntar a Dios a ver qué me dice. Tal vez Dios estaba preocupado, tal vez Dios estaba molesto, tal vez Dios no me escuchó bien, tal vez Dios estaba distraído, tal vez se cruzó la comunicación en el cielo. De repente llegó un mensaje de por otro lado de la China, de por Estados Unidos. Se cruzó y Dios quería decirme que sí, y lo único que recibí es que no. Hermano, Dios no es así. Allá en el cielo no hay, hermano, cruce de llamadas. Allá en el cielo Dios no tiene ninguna distracción. Dios sabe lo que dice. Dios es claro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, ¿qué te pasa, cabezón? ¿Te dije o no te dije? No, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí entra la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué dice? Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero aquí está. Ahora Dios le dijo que sí. Ahora Dios cambió de parecer. A ver, entienda usted que es muy entendido de la palabra de Dios. Usted que escudriña las escrituras. Usted que, hermano, cuando encuentra una coma o un punto, usted se detiene. No. Esta coma es por algo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí encuentro un pero. Mire lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dicen algunos estudiosos? Porque usted mira más adelante, donde Balaam agarró, ensilló, porque aquí el versículo 21 dice que llegó la mañana y enalbardó su asna. En otras palabras, le puso su silla de montar. ¿Sí o no?
Le puso, hermano, ahí su cabalgadura. ¿Para qué? Para que se siente, para que camine, para que viaje en la asna. Pero qué tremendo. Aparentemente, Dios dice que le dio permiso, ¿sí o no? Pero usted sigue leyendo el versículo 22 en adelante y dice la palabra de Dios que, hermano, se levantó de mañana Balaam, ensilló su asna y se fue con los príncipes. ¿Sabe qué dicen algunos estudiosos? Que esto es lo que le enojó a Dios, que Balaam no esperó que venga don Balaam. ¿Qué fue? ¿Qué le dijo Dios? Que sí o que no. Si dijo que no, rápido, porque nos regresamos, queremos una respuesta. No, hermano, se levantó Balaam y se fue a buscar a los príncipes. A ver, bola de dormilones, levántense, es hora de ir rápido, porque los ojos de Balaam le marcaban, hermano, como esas ruedas de las máquinas de los casinos, de los tragamonedas. Lo que le brillaba, hermano, lo que le marcaba en los ojos era cash money, cash. Como hay un predicador que se llama Cash. Mire, ¿qué le marcó? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué él quería ir? No era la voluntad perfecta de Dios, pero él sí quería ir. Cuando Dios dice no, es no y punto, se acabó. Dios no lo vamos a conmover a Dios, hermano, con una lloradita de 1 minuto, ni de 5 minutos, ni de media hora. No, si tú no me das, me muero, me mato. Si quieres matarte, mátate. Si te vas a morir, muérete. Pero yo digo que no. En la voluntad perfecta de Dios, el no tiene, hermano, mucho valor, y el sí también tiene mucho valor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que algunos dicen, que esto enojó a Dios, de tal manera que Dios levantó, envió a su ángel, el ángel de Jehová, hermano, se puso en el camino. ¿Y en qué estaba pensando Balaam? Balaam, si tenía su zapato con espuelas, seguro que le metía a la burra, corre rápido, con sus espuelas, hermano. Y la pobre burra, ¿a dónde iba a correr? Él estaba desesperado por llegar con Balac. ¿Cuántos, hermano, están desesperados por ir a hacer su voluntad? ¿Cuántos, hermano, hasta llamándose cristianos? No, es que yo oro, yo ayuno, yo congrego, yo vigilo, yo hago, yo leo, yo conozco. Hermano, el que conoce a Dios sabe que solamente tiene que estar en la voluntad perfecta de Dios. No busquemos la voluntad permisiva de Dios, porque la voluntad permisiva de Dios nos vamos a hacer pedazos. Ahora, mire qué tan distraído y qué tan mal estaba este hombre llamado Balaam. Usted comienza a ver el versículo 22 en adelante hasta el versículo 31. Y la asna iba camino, hermano, porque el que lo guiaba la asna era ¿quién? Balaam. Ahora, qué terrible. El profeta Balaam estaba tan mal que no podía ver. Se había conversado 2 veces con Dios, 2 veces Dios le respondió. Pero mire usted, Balaam, ¿dónde estaba su pensamiento? Que no se dio cuenta que el ángel de Jehová tenía la espada desnuda, la espada desenvainada, porque la espada tiene una vaina, un estuche. Pero cuando la espada está suelta, ¿qué quiere decir eso? Que la va a usar, ¿sí o no? No estaba el ángel ahí diciendo, mira, hey, mira, aquí está, das un paso más y te mueres. No, hermano, el ángel estaba resuelto. Dios seguro que le dijo al ángel, si pasa por tu camino me lo matas. ¿Pero por qué, pastor? Si la Biblia dice, y vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos,
pero harás lo que yo te diga. Medio contradictorio, ¿no? ¿Sí o no? Porque dice, en otras palabras, Dios le está diciendo, listo, anda, pero lo que yo te mande a hacer, eso vas a hacer. Pero, ¿y aquí por qué vino el ángel? ¿Le llegó mal la información? ¿Es que Dios cambió de parecer? No. Pero mire usted, cuando la asna vio al ángel con la espada desenvainada en la mano, ¿qué hizo? La asna estaba cuidando la vida de este profeta malo. ¿Sí o no? Hermano, la palabra de Dios está para nosotros, para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos, para llevarnos a puerto seguro. Pero nosotros creemos que estamos mejor que el que escribió la Biblia. Porque nosotros creemos que nuestro anhelo, nuestro deseo, hermano, es mejor que hacer los planes de Dios. Qué triste, qué penoso. La asna estaba cuidando la vida del profeta. Miró al ángel y dijo, no, aquí nos hacen chicharrón a este cabezón y a mí por no decirle que no. Si pudiera hablar, ¿qué no le diría a este hombre? Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice que Balaam azotó una vez, azotó 2 veces a la asna. Ahora cuando la asna lo llevaba por otro camino, ¿qué te pasa, burra? Burra. Por eso que eres burra, porque no entiendes. Porque si entendieras, vieras que el que mando aquí soy yo. Bueno, a veces nosotros estamos peor que la asna de Balaam. Seguro que le jalaba, por acá, ven por acá. Y la asna se iba por otro camino. Pero la asna estaba mirando lo que no miraba el profeta. Ahora, ¿qué hizo? Lo golpeó, lo azotó. Y dice la palabra de Dios, iba de nuevo la asna. Y ahora cuando ve al ángel se apega a la pared, hermano, y le remuerde el pie del profeta con la pared. Otra vez, burra, 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 le volvió a dar, cuando él era peor que el burro. ¡Qué duro! Pastor, no se meta con Balaam. Hermano, mire, analice lo que dice la palabra. Le volvió a pegar. Y mire lo que dice el versículo 27. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó bajo Balaam. Si me va a matar, que me mate, pero aquí, de aquí no me levanta nadie. Hermano, se tiró al piso la burra, la asna. Y mire lo que dice la Biblia. Y Balaam, versículo 27, se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, al cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo, oye cabezón? ¿Por qué me has azotado 3 veces? Mire usted qué tan mal estaba. ¿Dónde estaba la mente? ¿Dónde estaban los ojos? ¿Dónde estaba el corazón de Balaam? Para no darse cuenta que el animalito le estaba hablando. Hermano, Dios va a utilizar al que tenga que utilizar para hablarnos, pero cuando nuestro corazón esté en otra cosa, nosotros no le vamos a hacer caso a nadie. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese es nuestro deseo. No, es que yo quiero. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Jehová abrió la boca del asna, al cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Pero tú estás peor. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová
que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y aquí está lo que le dice el ángel: hermano, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿A qué iba? ¿Cuál era la motivación de llegar Balaam con el rey Balac? ¿Había premio? ¿Sí o no? ¿De qué nos sirve, hermano, que el hombre nos premie cuando en el cielo digan: este acá no va más, sáquenlo para afuera, porque hoy se va de este mundo? Uy, qué duro, hermano. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad perfecta de Dios. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo, hermano, dice el capítulo 23, versículo 8, Números capítulo 23, versículo 8, dice la palabra de Dios: ¿por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Balaam sabía que no podía maldecir lo que Dios había bendecido. ¿Qué nos preocupa? No, es que aquí está el brujo. ¿Qué está el brujo ahí? Usted y yo no podemos dejar de orar, hermano. Algo tiene que suceder. Va a tener que llegar un momento donde uno de los dos tiene que decidir: o huir o quedarse. Pero qué tremendo es que el diablo y sus demonios le digan al brujo: ¿sabe qué? Vámonos de este lugar, porque este aleluya no va a dejar de orar, porque este aleluya nos está estorbando el camino, porque este cristiano siempre clama a su Dios, y cada vez que dice al Dios del cielo: reprende las obras del diablo, reprende las obras de los demonios, enséñame cuál es tu voluntad, el Dios del cielo va a hablar, el Dios del cielo lo va a visitar, el Dios del cielo lo va a fortalecer, el Dios del cielo lo va a ayudar, lo va a guiar a puerto seguro, porque mejor es hacer la voluntad de Dios antes que obedecer a los hombres. Como dijo el apóstol Pablo: si obedeciera a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Hermano, en la voluntad perfecta de Dios no cabe el yo creo, el a mí me parece. Mire usted qué dice la palabra de Dios. Balaam sabía que no podía bendecir lo que Dios, no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Alabado sea el Señor. Mire usted, capítulo 24, versículo 11, Números 24, 11, que dice la palabra de Dios: ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. ¿Sabe qué? No digas nada. Toma acá. Acá está mi diezmo, pero usted no sabe nada, pastor. ¿Cómo que no sé nada? Vamos a hablar lo que Dios nos mande hablar. ¿Sabe qué? Mientras no se meta con esto, usted va a recibir todo mi respaldo, hermano. ¿De qué sirve el respaldo del hombre si el Dios del cielo se va de nuestras vidas? Que se vaya quien se vaya, pero que no se vaya la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es símbolo de victoria. La presencia de Dios es símbolo de seguridad. La presencia de Dios es símbolo de bendición. La presencia de Dios, hermano, es lo que todos nosotros necesitamos. Se fue Balaam, pero mire este hombre, perdónenme la expresión, pero qué torpe que fue, porque no se fue con la boca callada. Mire usted cómo termina Balaam, capítulo 31, por irse a meter donde Dios no lo quería. Dios dijo que no, él dijo que sí. Por último, es que el sí siempre gana, pastor. No siempre gana el sí, hermano. Números 31, 8, mire lo que dice la palabra de Dios: Cristo vive para siempre. Números 31, 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Eví, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián
también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Pero si Dios hablaba con él, pero mire el daño que había hecho Balán al Dios, al pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos avanzando, el tiempo no se detiene. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Mire lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Qué triste, qué penoso es, hermano, no ser firme en las cosas de Dios. No, es que a mí me dijeron que la gente diga lo que quiera, pero la fuente fidedigna tiene que ser la Biblia. Mire lo que dice: tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Ahora va a tomar el nombre de Balán. Han dejado el camino recto. Hermano, la Biblia es clara. Muchos son seducidos por su propia concupiscencia, por sus propios deseos. No, es que yo quiero, es que esto a mí me gusta, es que yo creo que esto es bueno. Por eso que es importante, hermano, traer a la carne a buscar a Dios. A ver, carnecita, vamos, sábado de ayuno. Prepárate, rodillitas, porque vamos a ir a hablar con el cielo. Vamos a ir a hablar con nuestro Padre. Hermano, nosotros sabemos cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos mal, es donde nosotros tenemos que buscar a Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en esta situación. Señor, mira mis ojos, mira mi mente, mira mi corazón. Señor, ya en mí se está perdiendo la palabra iglesia, se está perdiendo la palabra santidad, se está perdiendo el temor a ti. Ayúdame, haz algo conmigo, hermano. ¿De qué sirve el dinero si nuestra alma cada vez se está debilitando? El mundo lo está arrastrando. Mire lo que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán. ¿Cuál era el camino de Balán? La plata. No, es que con la plata se hace todo. No todo, hermano. Porque usted con plata puede querer comprarse una propiedad, querer emprender algo, pero ¿y si no se lo quieren vender? ¿De qué sirve la plata? ¿Sí o no? No todo es el dinero, hermano. No todo es la plata. Mire lo que dice la Biblia: el cual amó el premio de la maldad. ¿Para qué lo estaban llevando a Balán? Para que maldiga al pueblo de Israel cuando él sabía que Dios los había bendecido. Que cuando Dios le dijo: no vayas, pero déjame ir a mirar nada más. Aunque con su boca dijo Balán: yo no voy a poder maldecir lo que Dios ha bendecido. Así Balac me dé una casa llena de oro y de plata. Y si no quería la plata, ¿por qué estaba ahí? Pero mire lo que dice, cómo detalla el apóstol Pedro, que dice: el cual amó el premio de la maldad. Hermano, mire lo que dice el versículo 16: y fue reprendido por su iniquidad, por su pecado. Porque, hermano, ese hombre pecó, ¿sí o no? Si Dios dice que no, ¿para qué me meto ahí? No, es que yo soy buena gente, Dios, voy a hacerle ver que Dios es malo. Mira, ¿sabe qué? Balac, ven para acá. Tú eres mi amigo, tú eres mi brother, como se dice hermano en inglés, ¿no? Tú eres mi brother. Ven para acá, Balac. ¿Sabe qué? La verdad no es que yo no quiera bendecirlos. No es de que yo no quiera maldecir ese pueblo. No me agrada. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere. Déjame volver a consultar. Y si Dios dice sí, pues yo lo maldigo. Y no he venido por la plata.
porque dijo que no quería oro y no quería plata. Pero si no quería, ¿qué hace ahí? Si el cristiano quiere obedecer a Dios, ¿por qué está insistiendo en su oración? Señor, déjame, Señor, permíteme, Señor, una sola vez, Señor, aquí, Señor, allá. Si Dios dijo no, es no y punto, se acabó. Yo pensé que me ibas a decir sí, pero no importa, me voy a ir a orar, me voy a ir a matar este bicho, me voy a ir a matar esta carne en el altar, me voy a meter 3 días de ayuno contigo, me voy a meter a buscar tu rostro, porque yo sé que tú tienes lo mejor para mí, porque yo sé que lo que viene de ti siempre va a ser lo mejor. Cristo vive para siempre. Con Dios no hay que insistir, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Y si lo frenó, ¿por qué no se volvió? Eso estaba en su corazón. ¿Cuánta gente hace lo que está en su corazón, hermano? No, es que yo, perdóname, Señor, yo no quería. Yo no quería. Voy a terminar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermano, cuánto cuidado debemos de tener nosotros con lo que los demás digan. Yo me acuerdo en una ocasión, era mundano, y una persona me decía: oye, fulano, yo veo que esa muchacha desde hace ratos que te anda persiguiendo. Desde hace rato, ¿no la has visto cómo se le va la babita? Parece ceviche peruano cuando lo miras ahí en su bandeja y se te comienza a hacer agüita la garganta. ¡Ay, qué rico! Hola, fulano. Buenos días. ¿No has visto cómo te mira? ¿No has visto cuando sale su primera mirada es para ti? ¿Por qué no lo enamoras? ¿Por qué no llegas y le dices: mira, fulana, ¿sabe qué? Te invito a un helado, vamos a pasear. Basta que le digas eso y se rinde a tus pies, Yuri, tranquilo. ¿Por qué estás solo? Disfruta. Hermano, a veces uno es cabezón, siguiendo consejos malos, sabiendo que la persona es una persona, hermano, que es problemática, que no está bien, que le falta respeto a su madre, que le falta respeto a sus abuelos, a los que le habían dado un lugar donde viva, que les había dado, hermano, la oportunidad, les ayudaban económicamente. Y uno, todo cabezón ahí: hey, fulano, que sí, ya vamos. Hermano, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay que tener mucho cuidado. Vea usted quién lo aconseja. Vea usted a quién le recibe consejo. No va a venir el que no ora, el que no ayuna, el que no congrega, el que no lee la Biblia, el que no se memoriza versículos. Va a venir y me va a decir: mira, ¿sabe qué? Esto es así, 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 así. ¿Quién dice? ¿Se acuerda del amigo de Amnón? ¿No? Lo miró y dijo: uy, Amnón, está flaco. Tú no eres así, mira, estos cachetes son llenitos. Tú estás mal, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Me vas a esconder tu secreto si yo soy tu amigo? ¿Sabe qué es la verdad? Sí, tú eres mi amigo. Mira, me he enamorado de mi hermana. Soy enamorada de ella. Ya listo, ¿sabe qué? El consejo es este. Dile a tu padre: ¿sabe que estoy enfermo? Manda a mi hermana Tamar a que me cocine para yo poder alentarme, recobrar las fuerzas, porque ya perdí 2 tallas de pantalón, porque ya perdí 10 kilos de peso. Hermano, le mandaron. La hermana votó a todos, la hermana vino, le cocinó, le dijo: tráeme acá la alcoba, aquí, ven para acá para comer. Ya no había nadie, cerró la puerta y terminó abusando sexualmente de su hermana. ¿Qué le costó a Amnón? La muerte, ¿sí o no? Su vida le costó. Lo mató su propio hermano Absalón. ¡Qué tremendo! Mire, aquí voy terminando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
¿Quién está hablando? Jesús se está dirigiendo, hermano, a la iglesia allá en Pérgamo. Jesús le está hablando a la iglesia, a todo el conjunto. No le está hablando, hermano, solamente al pastor o a un hermano. Le está hablando desde el pastor hasta la última oveja, hasta la oveja recién parida. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la enseñanza de Balaam? Balaam aconsejó a Balac, el rey de Moab, que incite al pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Yo no los puedo maldecir, pero te voy a demostrar, te voy a dar el secreto. ¿Cuál es la debilidad del pueblo de Israel? El pueblo de Israel es idólatra y son carnales, aman el pecar. ¿Y de dónde saca usted? Siga leyendo. ¿Qué dice? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El pueblo de Israel era ultra, archi, hiper, idólatra. El pueblo cristiano, hermano, también tiene sus ídolos. Sí, pastor, yo soy hincha del Barcelona. Un solo ídolo tiene Ecuador: Barcelona campeón. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. El pueblo cristiano también es idólatra. Ama demasiado a su trabajo. Por el trabajo no quiere congregar. Por el trabajo no quiere buscar a Dios. Ama demasiado a los hijos. Mamá, hoy día no vayas al culto, quédate conmigo, vamos a mirar Netflix. Ya, mis guaguas, vamos. Señor, perdóname, hoy día es día de Netflix. Ya, tranquilo, quédate ahí, mira Netflix. Hermano, recuerde la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántas cosas hay que están ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón? Mire lo que dice la palabra de Dios: a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios quería un pueblo puro. Dios quería un pueblo consagrado para Él. Hermano, si somos cristianos, somos el pueblo de Dios, cada día tenemos que consagrarnos más a Dios. Tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos que decirle al Dios del cielo: Señor, hay cosas en mi corazón, sácalo, porque quiero que tú ocupes el primer lugar. Sé el primer lugar en mi vida. Y no me voy a enojar si mi esposa quiere buscarte a ti. Yo no me voy a enojar, porque prefiero que ella te ame a ti antes que me ame a mí primero. Porque si la mujer ama primero a Dios, la mujer no le va a hacer daño a ese hombre. Amén. Y si el hombre ama primeramente a Dios, hermano, tampoco va a hacer daño y va a destruir su hogar. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y a cometer fornicación. Ahí está. El consejo de Balaam, ¿cuál fue? Listo, muy bien. ¿Sabes qué? Ellos, yo no los puedo maldecir, pero una cosa te voy a decir: levanta ídolos, levanta altares para que veas. Se le llenan los ojos, solitos van a venir. No necesitas que yo haga algo por ti, ellos lo van a hacer solitos. Pero mire usted, hermano, ¿cuántos enseñan a veces a hacer lo malo? ¿Sí o no? Nunca enseñe a sus hijos a hacer lo malo. Nunca enseñe: no, es que el pastor no sabe, no le hagas caso al pastor. Hermano, el día en que crezcan no le van a hacer caso ni a usted, ni al pastor, ni a nadie. Y se van a hacer pedazos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Listo. Comenzaron a pecar contra las hijas de Madián. ¿Sí o no? Y usted sigue leyendo, usted que está leyendo la Biblia, usted ha visto, hermano, cómo vino mortandad, muerte contra el pueblo de Israel, no contra los demás, contra el pueblo de Israel, porque comenzaron a fornicar, comenzaron a pecar con las mujeres extranjeras, de tal manera que un sacerdote encontró a un israelita y a un madianita,
Y dice la palabra de Dios que este hombre, hermano, lleno del celo santo de Dios, agarró a ese hombre con esa mujer que estaban pecando los dos y ¡bra!, se los atravesó con la espada. Y dice la Biblia que ahí paró la mortandad. Miles de judíos, de israelitas, hermano, murieron esa noche, murieron ese día. ¿Por causa de qué? Del pecado. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar al Dios del cielo. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos tu palabra en esta noche. Gracias por hablarnos, Señor, de la voluntad permisiva. Porque hay cosas que tú no le vas a impedir a nadie. Si alguien quiere hacer lo malo, tú no se lo vas a impedir. Si alguien quiere obedecerte, tú tampoco, Señor, le vas a negar ese deseo. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos ayudes. Enséñanos a hacer tu perfecta voluntad, porque la voluntad tuya es buena, es agradable y es perfecta. Porque la voluntad perfecta tuya no nos va a llevar a hacer lo malo, nos va a hacer entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Padre, sigue obrando con poder, que no nos dejemos llevar, que no saquemos excusas sencillas y baratas. No, pero a fulano mira lo que hizo y no le pasó nada. Podemos ver por la palabra de Dios que cada cosa mala traerá su consecuencia, aunque el hombre se arrepienta, aunque el hombre llore por su pecado. Vemos en la vida de David, cuando fue a pecar, cuando cometió adulterio con Betsabé, y dice tu palabra que Betsabé quedó embarazada, pero dice tu palabra que el hijo que vino en el vientre de Betsabé tuvo que morir, porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a ser firmes nosotros como padres, a hacer las cosas bien, a hablar las cosas claras, a decirle a la gente. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando con poder. Padre, ten misericordia, Señor, ayúdanos antes de caer en la voluntad permisiva, creyendo que tú cambias de parecer. Señor, ayúdanos, socórrenos, Padre eterno, ayúdanos, bendito Dios, a hacer las cosas que a ti te agradan, porque somos tu pueblo, porque tenemos tu palabra, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque tenemos el bendito consejo de tu palabra cada día que nos habla. Señor, mira cada hermano, mira cada hermana que ha pasado aquí al altar. Te pido que tú los ayudes, Señor. ¿Cuántos estarán claudicando entre dos pensamientos? ¿Será que hago esto o será que no lo hago? ¿Será que está bien o será que no está bien? Pero la palabra ya me dijo que no, pero he tenido un sueño y Dios me dice que no, pero he preguntado y me han dicho que no, me han sacado siempre la palabra. Pero ¿qué dices tú, Señor? Tú sabes que te amo, tú sabes que soy tu hijo, tu hija predilecta. Cuando Dios dice no, es no, Padre. Te pedimos, bendito Dios, por cada hermano, por cada amigo que está escuchando esta palabra, que está batallando entre hacer o no hacer, entre obedecer tu palabra o desobedecer y ir a hacer sus propios deseos. Pero te pido, Señor, mira cada petición de oración que hay por salud, por liberación, por provisión, por perdón de los pecados, por salvación, por vida eterna. Padre eterno, tú eres el Dios todopoderoso. Obra con poder, Señor. Visita, rompe cadenas, sana los cuerpos, salva las almas perdidas. Haz volver, Señor, a la oveja descarriada. Haz volver, Señor, a ese hijo pródigo, a esa hija pródiga que se ha apartado de tus caminos, pero hoy quiere volver arrepentido y arrepentida nuevamente.
obra con poder. Bendito Dios, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu voluntad perfecta, porque eso es lo que tú quieres, porque eso es lo que a ti te agrada. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Dios bendiga a los hermanos, amigos. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida. Me ha golpeado, pastor. Yo le dije a Dios que me hable y no me ha hablado. Te ha hablado, sino que no quieres obedecer. Responde a la palabra de Dios. Comparte esa palabra para que pueda llegar a otras vidas y mucha gente deje de lamentarse después. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar domingo 11:15.